Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. En este caso nos estamos encontrando por este medio porque vamos a compartir una entrevista muy interesante junto a Susana Wise. Ella nos viene a compartir la entrevista titulada Lazos invisibles que nos limitan. Ya tenemos con este título una aproximación a lo que vamos a estar hablando, así que recuerden que pueden participar en este directo realizando sus preguntas en el chat. Recuerden decirnos de dónde nos están viendo para que podamos saber de qué parte del mundo nos escriben y encontrar también su pregunta de esa manera. Te cuento quién es Susana, ya sé que está aquí Susana con nosotros y nos envió la solicitud. Ella es psicóloga clínica, especialista en terapia transgeneracional, es facilitadora de constelaciones sistémicas, acompañante en bioneuroemoción, consultora de mindfulness, hipnoterapeuta, coach ontológica y máster en PNL. Todo eso es nuestra invitada de hoy, así que ya en un minuto la tenemos con nosotros aquí. Ahí veo que están conectando todos, les agradecemos como siempre por estar del otro lado y recuerden que pueden participar realizando sus preguntas. Muy bienvenida Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gonzalo. Encantada de estar aquí contigo y con toda la comunidad. Nosotros también, la verdad que es un placer tenerte con este tema tan interesante que recién en interno hablamos. Siempre llama tanto la atención y hay tantas cosas para conversar. Así es. El título de hoy, Lazos invisibles que nos limitan, ya nos hace una primer pregunta de a qué hacemos referencia con estos lazos. Sí, muy bien. Cuando hablamos de lazos invisibles, hablamos de esas lealtades, todo lo que nos conecta con nuestras raíces, con nuestro transgeneracional, con todo aquello que traemos de nuestro árbol familiar, de nuestro árbol genealógico. Y es que de una u otra manera el inconsciente, que tiene un solo objetivo, que es adaptarse al entorno y asegurar la supervivencia, de una u otra manera nos compromete a continuar la historia hasta que ésta sea resuelta. Y de esa manera, pues, nosotros nos encontramos que con esos lazos que de una u otra manera van a vivirse como un destino, cuando realmente no es un destino, sino un programa. Son Ujú. memorias que cargamos y que por diferentes situaciones, pues nosotros las repetimos. Podemos tratar de repararlo, tanto por similitud como por oposición. Bien, decías, hasta que esta sea resuelta, hasta que esta memoria, o sea que parte de nuestra misión entonces es venir a reparar todo lo que nuestros ancestros dejaron. Así es, así es. Ese sentido de lealtad y ese sentido de pertenencia es algo que nosotros traemos y es una manera que tiene el cerebro reptiliano para hacernos ver que necesitamos de todas maneras adaptarnos para poder asegurarse de que la especie continúe. Bien. ¿Y cómo es que ya hay preguntas de la gente, las vamos a incorporar luego, porque inevitablemente son súper importantes y necesarias, pero ¿cómo es que se graba esta información en nuestro árbol o en nuestro transgeneracional? Se graba de diferentes maneras. Primero tiene que haber habido un bioshock. Esa es como la semilla plantada en el pasado. Cuando nosotros hablamos de un bioshock, hablamos de un evento que se vivió de manera imprevista, se vivió de manera brusca e intensa, en soledad. Entonces se marca y es como si queda un sello. Ese sello nosotros lo cargamos en nuestro ADN. Y entonces es así, y de eso podríamos hablar de Sheldrake, ¿verdad? Y la epigenética. Y entonces es ahí como nosotros vamos y dependiendo de elementos como si somos doble, por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, por fecha de fallecimiento, si estamos en línea maestra, si somos heredero universal y eso lo vemos en el árbol, al estudiar el árbol. Y entonces así es como nosotros se nos marca, es como ese sello que traemos y de una u otra manera comenzamos a vivir, ya sea por síndrome de aniversario, por los ciclos biológicos memorizados,
comenzamos a vivir experiencias que parecerían que son nuestras y que no tienen nada que ver con lo nuestro, pero que ya venimos marcados por esas situaciones, por esos eventos pasados. Y no es el evento en sí, es cómo se vive el evento. Y cómo me afecta, a ver, para que lo entendamos, cómo me afecta ese evento que por ejemplo, mi abuelo vivió en su momento, este BioShock que decías vos, cómo me afecta a mí hoy en 2020. Suponte que el abuelo lo perdió todo. El abuelo tuvo una racha económica y lo perdió todo. Eso se vivió con mucho dolor, hubo división en la familia, hubo algún niño que murió, hubo una separación, incluso una migración. Eso realmente se queda como una semilla que se planta ahí. Luego, ese abuelo que se llama Pedro, luego viene un nieto, se llama Pedro también, o se llama Peter. Y entonces, ese abuelo, cuando veo en el árbol, resulta que somos doble, porque él nació enero 20 y yo nací abril 15 o el mismo enero. Entonces, yo ya como soy nieto de él, no tengo nada que ver porque ese abuelo yo no lo conocí, porque ese abuelo falleció cuando yo estaba muy pequeño, etcétera, etcétera. Pero resulta que yo me he preparado muchísimo. Yo soy una persona que he tenido muchísimas oportunidades para avanzar en la vida y resulta que quizás he avanzado, pero lo he perdido todo en un momento determinado. O he tenido un accidente muy fuerte a la misma edad que el abuelo perdió toda su fortuna. O a la misma edad que el abuelo se separó y se fue. Entonces, hay destinos que se viven, o sea, que no son nuestros, sino que los repetimos para que alguien los resuelva de manera diferente. Ujú. Bueno, en base a lo que me decís, me surgen muchas preguntas. Yo me voy a ir apuntando cosas para ir consultándote todo, como por ejemplo esto que acabas de decir recién. Mi abuelo perdió todo, bueno, yo estoy muy formado, pero en algún momento me sucede lo mismo. ¿Y existe esa posibilidad de que yo me adelante a los hechos, de decir, si yo tengo el registro de que en mi árbol se perdió en 2 o 3 veces todo, posiblemente me suceda a mí? Existe la posibilidad de decir, bueno, no quiero llegar a ese momento, quiero, por ejemplo, vivir en abundancia. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo primero es que hagas una indagación sobre todo lo que ha sucedido, de quién tú eres doble en el árbol, qué cosas te han sucedido hasta la edad que tiene algo que ver con lo que ha pasado en tu árbol. No es tan lineal y no es tan específico, porque si fuera así tan claro, dijera, bueno, mi papá era alcohólico, yo entonces soy alcohólico, o mi abuelo era, no es así, era infiel, entonces yo voy a ser infiel. Si fuera tan fácil, todo el mundo manejara eso y fácilmente que nosotros lo resolviéramos. Muchas veces cuando llegan a consulta me dicen, es que mi papá era muy infiel, por eso es que yo, no, esto es un desencadenante. Si fuera así, ya tú no tuvieras esa situación porque tú eres consciente de eso. Hay mucho más atrás, hay cosas más atrás que no las sabemos. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, y para eso trabajamos con los ciclos biológicos memorizados, y tú decir, le pasó esto a mi abuelo, antes de eso, ¿qué más le pasó a mi abuelo? ¿Qué cosas? ¿Cómo fue la infancia de mi abuelo? ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo él logró esa fortuna? Etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ver que hay cosas que se parecen mucho, cosas que aunque no son en la misma área, porque a veces yo puedo tener un accidente, pero el abuelo pudo haber perdido la fortuna y yo no tiene que ver con dinero, pero tiene que ver con haber perdido algo más. Porque el inconsciente no sabe de nombres, sabe de eventos. Entonces, los ciclos biológicos memorizados nos dicen, por ejemplo, tú tienes una caída en una bicicleta a los 13 años. Puede ser que el cerebro viene y te conduce a esa memoria y va a generar un accidente a la edad doble de eso, que es a los 26.
Pero también tú puedes tener una quiebra económica a los 52. Entonces, sí que lo podemos, eso que tú preguntas, sí que nosotros podemos trabajar en eso y antes de que eso nos sorprenda, habremos nosotros sorprendido al sistema familiar y al inconsciente familiar, entendiendo que conociendo, indagando y reparando de una manera sana y consciente, nosotros podremos hacer la diferencia. Sí, quedó súper claro, Susana. Y dijiste en un momento ciclos biológicos memorizados. ¿Qué es este concepto que nos trajiste? Es como, y ese es un concepto de Marc Flechet, que un francés, psicólogo francés, que determinó y estudió e indagó sobre estos ciclos, así le llamó. Lo que hacen estos ciclos es nos permiten volver conscientes patrones o programas que de manera inconsciente nosotros lo hemos estado repitiendo. Y entonces lo repetimos a lo largo de nuestra vida hasta que nosotros establecemos una relación entre nuestras creencias, que por eso se repite, y nuestras experiencias. O sea, entonces, esas creencias, porque están sustentadas en una creencia, hacen que se convierta en una experiencia. Cuando nosotros nos hacemos, y están ahí también el síndrome de aniversario, eh, nosotros tenemos casos que, por ejemplo, una persona que en su boda, eso fue un caso real, en su boda, un tío del novio, después de la boda, tuvo un accidente y falleció. Entonces, ellos hacían síndrome de aniversario cada año más o menos para la misma fecha de su aniversario de boda, sucedía algo. A ellos 5 años después le pasó un accidente que tuvieron a perder la vida. Un hermano de ella al siguiente año tuvo un accidente. A los 3 años, para esa misma fecha, tuvo una pérdida de un embarazo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban haciendo síndrome de aniversario, pero no lo sabían. Eran totalmente inconscientes de lo que estaba pasando y por tanto lo iban a seguir repitiendo. Llegan a terapia, pero ni siquiera con la conciencia de que iban a encontrarse con esto. Y la verdad que dio un giro total todo lo que era el motivo de consulta en relación a lo que ellos encontraron como una posible hipótesis de todo lo que le estaba pasando. Ujú. Qué interesante el ejemplo que pones y cómo queda en evidencia que necesitamos siempre por ahí una mirada externa para darnos cuenta de ciertas cosas que no vemos, Así es, o así que es, no creemos, no podemos muchas veces también. así es. Tengo una pregunta que la respuesta es un sí, un no, pero siento que nos va a desencadenar en muchas otras cosas, que es si estamos poseídos nosotros como personas por ese clan. Así es como si estuviéramos poseídos, pero tenemos la capacidad también de nosotros poder deshacernos de esto, sabiendo que tenemos que trabajar con el concepto lealtad, porque esa lealtad invisible es lo que no nos permite a nosotros vivir, lo que nosotros como alma vinimos a vivir como propósito de vida y por un sentido de pertenencia que es uno de los principios de constelación familiar y realmente el ser humano necesita sentirse que pertenece a algo. Es lo más fuerte que se puede vivir cuando tú no crees pertenecer a ningún lado. Y entonces, cuando nosotros venimos a un clan, nosotros somos el proyecto de alguien. Es decir, le damos sentido a eso que papá y mamá crearon como proyecto y que tiene que ver con mucho más atrás de ellos. Y de hecho, ese es uno de los archivos que nosotros abrimos. Nosotros trabajamos con la edad cronológica, luego nos vamos al proyecto sentido y luego nos vamos al transgeneracional. Cuando nosotros hablamos del proyecto sentido, estamos hablando que antes de nosotros ser concebidos, ese bebé ha sido preconcebido. Es una expectativa inconsciente que tienen los padres que coloca a ese niño en una situación que puede ser de sufrimiento, que puede ser que no le permita
hacer lo que realmente desearía hacer, como una manera de sentirse que pertenece, de sentirse amado, de sentirse aceptado, necesita complacer a los padres, necesita entender que es bien recibido por el clan. Y si eso, el sacrificio tiene que ser el sufrimiento, pues lo voy a hacer. Entonces, cuando ha habido sufrimiento en el árbol, ese niño viene a reparar ese sufrimiento. Entonces, el proyecto Sentido, estamos viendo que es desde 9 meses aproximadamente antes de ser concebido hasta los 3 años aproximadamente después de nacer. Entonces, antes incluso de nosotros ser concebidos, esos meses antes, ¿cómo estaba mamá? ¿Cómo estaba papá? ¿Cuáles eran los proyectos de ellos? Yo realmente estaba planeado, fui un hijo, posiblemente fui un hijo amado, pero fui un hijo planeado, fui un hijo que cuando mis padres supieron que estaban embarazados, fui un hijo que realmente trajo mucha alegría. Esa noticia trajo mucha alegría a la familia o trajo mucha ansiedad, angustia, preocupación. Hubo la idea de en un momento determinado de que yo no naciera. Mi mamá era madre soltera, era hija que vivía con sus padres, estaba estudiando. Mamá y papá ya tenían 5 hijos y ya no estaban esperando otro, etcétera, etcétera. Hay personas incluso que son concebidas justo en el mismo momento en que entierran a un ser querido, como al abuelo, como a la abuela, y entonces se da la fiestomanía, que es cuando la biología hace de las suyas. Y es cuando hay personas que se sienten muy culpables, cuando dice, enterré a mi padre y justo ese día mi libido estaba sumamente alta. Y es que biológicamente el cerebro reptiliano dice, voy a subir tu libido porque necesitamos sustituir a esa persona que se ha enterrado. Entonces, imagínate tú en ese proyecto Sentido de ese niño que fue concebido justo cuando el abuelo fallece. O cuando se descubre que el abuelo o el padre tiene una enfermedad, un cáncer en fase 4, y entonces es concebido este niño. Incluso hay niños que son concebidos como sustitutos de sus hermanos, de un hermano que falleció o un hermano que está muy enfermo y que quizás necesitará algo de ese hermano que viene. Susana, hay un montón de cosas que quiero que charlemos y el tiempo hoy no nos va a dar, pero seguramente te veamos en otro momento. Por ejemplo, lo que decías recién de la pertenencia, de sentir esta pertenencia. ¿Qué pasa con esas personas? Por ejemplo, cada persona es especial y tiene una historia que la define, entonces no podemos ser muy generales. Pero, por ejemplo, las personas que son adoptadas, que cuesta entender cómo se llegó a una nueva familia, qué era lo que había atrás, ¿cómo se puede trabajar en esos casos? Mira, en esos casos siempre es importante entender que todos tenemos derecho a saber cuáles son nuestros padres biológicos. O sea, ese es un derecho que tiene el ser humano. Muchas veces adoptamos un hijo y lo vemos mucho, como hay personas que por amor, por miedo, pues no quieren enfrentar eso con su hijo, con ese hijo del corazón, ese hijo que han adoptado. Los hijos adoptados tienen una historia que traen de sus padres biológicos. Sin embargo, inmediatamente llega a esta nueva familia tiene una... es algo que se impregna en ellos como si fuera su propia familia, como si fuera su familia biológica. Entonces, lo incluimos dentro de la familia y todo lo que este niño va a vivir lo relacionamos con su familia, no solamente con la familia de origen, sino con esa familia que lo adoptó. Es importante Perfecto. que aunque no hayan sido de sangre, pero sí que comparten historias que de una u otra manera tiene una que ver con la otra.
Excelente. Y otra cosa que me quedó resonando fue, primero, que hablaste en un momento de los inmigrantes y cómo se nota, ¿no? Que antes, o cambió la sociedad, la cultura, que antes por ahí los abuelos se llamaban de una determinada forma y el hijo igual y el padre igual. Hoy en día ya eso no sucede, ¿no? Como que esos clanes se van perdiendo, esos dobles, perdón. Ujú. Y es importante entender que el nombre te va a marcar, te marca, es tu pasaporte al mundo. Y nosotros, pues, lo que recomendamos es tratar de no repetir los nombres. Y a veces se inmiscuyen esos nombres, porque entendemos que solamente es si el nombre es igual. Pero incluso con dos letras, las dos primeras letras, ya con eso tú estás repitiendo. El nombre es tan importante que es el tú buscar el significado del nombre, te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones tiene las mismas características que presenta la persona que lleva dicho nombre. Además, es importante, y siempre pregunto, ¿quién te puso ese nombre y cuál fue la razón? Hay personas que me dicen, por ejemplo, yo tuve un caso de una joven que vino porque tenía problemas muy fuertes con su mamá. Toda la vida había tenido problemas muy fuertes con su mamá. Y ya era una mujer adulta, profesional, pero aún así ella cargaba con eso. Y cuando comenzamos a analizar el árbol y le pregunto de su nombre, me dice, mi nombre me lo puso mi padre por una novia que tuvo, una novia que él amó mucho, cuyos padres no estaban de acuerdo. Y entonces ahí fue que se enamoró de mi mamá y se casaron. Este hombre viene y le pone el nombre de esa novia que posiblemente fue el amor de su vida y se la llevó a la casa. ¿Qué pasa? Bueno, el árbol, que no conoce de nombres, sino de eventos, lo que hace es que piensa que él se ha llevado a esa novia a su casa. Y entonces esta mujer tiene conflictos con su madre constantemente, porque es como ella está representando a esa novia del papá. Y ella decía, y toda la vida fui tan celosa con mi papá, y me llevo mal con mi papá cuando él no me da tiempo, cuando él no me pone en primer lugar, pero ella no sabía que había una relación tan cercana entre el nombre que le habían puesto y lo que ella tenía que representar en el clan. Claro, tantas historias hay detrás de ese árbol que es infinito. Bueno, quiero incorporar preguntas de la gente también. Por ejemplo, nos escribe Lore Carrero y dice, ¿cómo hacemos si no tenemos familiares mayores vivos que nos puedan contar historias familiares que nos sirvan de referencia? Muy importante. Esa es una pregunta que constantemente la vemos, la preocupación de la gente, y si no sé, no tengo esos datos. Aunque se nos facilita pues poder confirmar una hipótesis que tenemos cuando nosotros tenemos datos, sin embargo, lo que tú estás viviendo en el presente y lo que has vivido a través de las historias de tu vida, en tu edad cronológica, me dice lo que pasó en el árbol anteriormente. Tú no tienes necesariamente que saber toda la historia, porque si así fuera, muy pocos pudiéramos poder resolver situaciones en base a eso. Sin embargo, cuando tú estás viviendo repeticiones, se repite mucho que mis parejas todos son personas comprometidas o casados, que se repite que todos son alcohólicos o que todos tienen problemas económicos, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente hay una historia que aunque tú no sepas, viene de tu transgeneracional y que nosotros simbólicamente podemos trabajarla. Porque para el inconsciente lo simbólico y lo real es lo mismo. Por lo tanto, con actos simbólicos que nosotros incluimos en las herramientas que utilizamos para el tratamiento, nosotros podemos hacer como si, yo digo, como si tú hubieras sabido que el abuelo, como si tú hubieras, o sea, entonces, nosotros igualmente lo que le ha pasado a papá, lo que le ha pasado a mamá. Si nosotros llegamos solamente hasta mamá y papá, porque ya de los abuelos no sé nada,
papá y mamá te traen mucha información inconsciente sobre lo que pasó más arriba. Perfecto. Hay personas, hay familias, por ejemplo, y tú los analizas, que todos los primeros varones de cada uno se casan a los 32 años. Que todas las mujeres, el primer hijo lo pierden. Y así se va repitiendo. Entonces, esas son historias que llaman la atención y que tenemos ahí de dónde tomar para poder hacer el tratamiento y poder cortar con esos lazos. Excelente. ¿Y hay alguna edad límite? ¿Estamos siempre a tiempo de sanar estos lazos? Por ejemplo, tengo 55 años y me doy cuenta que hay un lazo invisible con mi madre que necesito reparar y sanar, pero a su vez mi madre ya tiene 70, 80 y vengo con un planteo y no lo entiende. ¿Cómo lo gestionamos? No necesitas incluir a mamá, no necesitas incluir al otro. A veces retraumatizamos cuando nosotros queremos trabajar un tema en donde hay que trabajar el perdón, en donde hay que trabajar, por ejemplo, fui abusada sexualmente por un tío o por mi papá o por quien sea, persona cercana. ¿Cómo yo te voy a pedir que traiga el tío aquí o que traiga el papá? O sea, puedo retraumatizar con herramientas que son herramientas muy factibles, que trabajan muy bien y que nos dan el resultado, el mismo resultado que si fuera algo real. Por lo tanto, no importa si mamá ya no está, si mamá ya tiene una edad que no le es posible, no importa. No importa porque tú vas a hacer, lo hacemos incluso en constelaciones familiares, por ejemplo, grupales, con personas, pero también lo hacemos a nivel individual, lo hacemos con Playmobil, con figuritas, con lo que sea. Estamos trabajando, estamos hablando de energía. O sea, nosotros somos seres energéticos. Nosotros necesitamos reescribir nuestra historia. Y reescribir la historia, para reescribirla no necesitamos traer el clan con nosotros. Nosotros podemos visualizarlo, nosotros podemos sentirlo, nosotros podemos hacer actos simbólicos, podemos llevarlo hasta desde la hipnoterapia. Y entonces hacemos el trabajo. Perfecto. Susana, Andy Ormu nos escribe en el chat y es el ejemplo claro de lo que dijimos hace minutos. Dice, el día que nací, mi abuela murió y me pusieron el mismo nombre. ¿Eso significa algo? Dice. Claro, si él nace el mismo día en que fallece la abuela, entonces él es heredero universal de esa abuela, pero también pasa a ser gemelo simbólico. ¿Qué significa eso? Significa que esa abuela le dejó el cofre de todos sus deseos, de todo lo que no pudo hacer, de todo lo que hizo, de lo que se arrepintió, todo lo que quisiera reparar, se lo pasa a él. Él necesita conocer la historia de esa abuela. Necesita hacer una indagación que sea desde el amor, no desde la culpa, no desde buscar el conflicto, desde el amor. Y para eso muchas veces necesitamos un profesional que nos guíe, porque el inconsciente va a buscar la manera de esquivarse para que tú no veas ciertas cosas. ¿Qué pasa con cuando nosotros somos herederos universales de un familiar, de un abuelo, de un hermano, que nosotros dejamos de vivir nuestra vida para poder realizar la vida de esa persona que no llegó a lograr tal o cual cosa? Entonces, no vamos a sentirnos satisfechos, no nos vamos a sentir que estamos en el lugar en que tenemos que estar, ni haciendo lo que queremos hacer. Pero no sabemos por qué, no sabemos cómo y ni sabemos cómo resolverlo. Porque si tú no conoces lo que está pasando, tampoco vas a conocer los recursos para poder resolverlo. Susana, excelente toda la información. Nos queda un minuto nada más y pasa volando cuando uno aprende y la pasa bien. Quiero agradecerte por haber estado aquí y seguro nos veamos en otra ocasión también porque nos quedan muchas cosas para hablar. Así es, así es. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a ti. Así despedimos entonces a Susana Weiss, que ha estado con nosotros. Amigos, me quedo con ustedes para decirle que este contenido que hoy vieron
Aquí pueden disfrutarlo en nuestra multiplataforma. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, donde encontrarán más contenido similar al que estuvimos conversando. Ha sido un placer, ustedes también en el chat lo han dicho y nos quedan temas para conversar, así que pronto tendremos a Susana con nosotros para seguir conversando. Gracias a todos por estar del otro lado. Recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, dándole un like siempre a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo nuestra información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esa forma están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy le llegue a muchas más personas y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Este directo lo pueden disfrutar en diferido, así que entren en nuestro Instagram, entren en nuestro canal de YouTube y disfruten de este contenido más luego. Así que tenemos información para rato. Gracias a todos, amigos, por estar ahí. Hasta la próxima conexión.